¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que es pan de cada día en la consulta y además un punto clave para el EUNACOM, el trastorno específico del aprendizaje. La idea es ver de manera muy concreta cuál es nuestra pega como médicos generales cuando nos enfrentamos a esta situación. Pensemos en una escena súper común. Llega una mamá, un papá, preocupados por el rendimiento escolar de su hijo. Esto lo vemos a diario en la atención primaria, ¿cierto? Y aunque nosotros no vamos a poner el sello final del diagnóstico, lo que hagamos en esa primera consulta, es absolutamente decisivo. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Primero lo primero, vamos a delimitar la cancha. Nuestro rol se puede resumir en 3 acciones clave: sospechar con fundamento, descartar otras cosas y derivar de forma coordinada. Ojo, aquí nadie espera que seamos expertos en psicopedagogía, pero sí que seamos excelentes clínicos. Bien, para partir, ¿de qué hablamos cuando decimos trastorno específico del aprendizaje, o TEA para abreviar? La definición es súper clara. Es un trastorno del neurodesarrollo. Y esto es importantísimo, porque de inmediato lo saca del terreno de la flojera o la falta de ganas. Estamos hablando de que hay una base biológica que explica por qué a un niño le cuesta de manera persistente leer, escribir o manejarse con las matemáticas. Y aquí está, yo diría, el mensaje central de toda esta revisión. Si se van a quedar con una sola idea, que sea esta. Nuestra labor fundamental es sospecharlo, hacer un buen diagnóstico diferencial, o sea, descartar otras causas, y finalmente coordinar la derivación al equipo que corresponde. Somos, por así decirlo, los directores de orquesta en esta primera etapa tan crítica. Bueno, para que nuestra sospecha tenga peso clínico, necesitamos manejar los criterios. Así que ahora vamos a ver cómo se define el diagnóstico según el DSM-5 y cuáles son las distintas caras o formas en que este trastorno se puede presentar. El DSM-5 nos da un marco bastante práctico. Primero, la dificultad tiene que ser persistente. No hablamos de una mala nota, sino de al menos 6 meses de problemas a pesar de haber recibido apoyo. Segundo, el rendimiento está objetivamente por debajo de lo esperado para su edad. Y tercero, y esto es crucial para nosotros, que esta dificultad no se explique mejor por otra cosa, como una discapacidad intelectual, un problema de visión que no se ha corregido o algún otro trastorno. Ahora, este trastorno se presenta principalmente de 3 formas. La más conocida, la famosa, es la dislexia, donde el problema de fondo está en procesar los sonidos del lenguaje, lo que dificulta mucho leer de forma precisa y fluida. Luego tenemos la disgrafía, que es la dificultad en la escritura, o sea, muchos errores de ortografía, mala gramática o simplemente no poder ordenar las ideas en el papel. Y finalmente la discalculia, que es esta dificultad específica con el mundo de los números, desde entender las cantidades hasta el razonamiento matemático. Pasemos ahora a la que es, sin duda, la tarea más importante para nosotros en la consulta: el diagnóstico diferencial. Aquí es donde nuestro entrenamiento como médicos realmente se pone a prueba. La regla de oro, y esto hay que tenerlo grabado a fuego, es que el trastorno específico del aprendizaje es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de siquiera plantearlo como una posibilidad, nuestra primera tarea es descartar sistemáticamente todas las otras condiciones que podrían estar explicando ese bajo rendimiento. El primer gran descarte es la discapacidad intelectual. La diferencia es fundamental y esta tabla la resume perfecto. En el TEA, la inteligencia general del niño es normal, pero hay una dificultad muy específica, muy puntual en un área, como un bache en el camino. En cambio, en la discapacidad intelectual, la dificultad es global, es pareja en todas las áreas del funcionamiento, lo que se correlaciona con un coeficiente intelectual bajo. Lo segundo, que parece muy básico, pero se nos puede pasar. ¿El niño ve y escucha bien? Un TEA es un problema del software del cerebro, o sea, del procesamiento de la información. No es un problema del hardware, de los ojos o los oídos. Por eso, asegurarnos de que tenga una evaluación oftalmológica y audiológica al día es un paso que no podemos saltarnos. Y aquí llegamos al punto que más nos va a complicar en la práctica: la relación con el TDAH. Son como primos hermanos, y es la comorbilidad más frecuente. La gran pregunta clínica es, ¿el niño no aprende porque realmente le cuesta decodificar la información o porque su inatención le impide fijarse en la tarea?
A veces son ambas, pero la clave aquí es que el manejo del TDAH es prioritario. Si tratamos la inatención y el rendimiento mejora, bueno, quizás el problema principal no era un TEA. Perfecto. Ya que tenemos claro el marco teórico, veamos cómo llevamos todo esto a la práctica. ¿Cuáles son los pasos a seguir en nuestra consulta de atención primaria? El abordaje tiene que ser ordenado. Primero, una anamnesis súper completa. Y con esto me refiero a pedir los informes del colegio, preguntar por antecedentes familiares, del desarrollo y buscar activamente síntomas de TDAH. Segundo, un examen físico y neurológico completo, buscando cualquier signo que nos oriente a otra cosa. Y tercero, usemos herramientas para objetivar la sospecha. Aplicar escalas como el SNAP-B o el Conners para TDAH nos ayuda muchísimo. Muy bien. Una vez que hicimos nuestro trabajo clínico de sospecha y descarte, nuestro rol cambia. Pasamos de ser detectives a ser gestores de la red. Veamos cómo se organiza el flujo de derivación en el sistema chileno. Esto es fundamental que quede claro. El tratamiento de un trastorno específico del aprendizaje puro no es con fármacos. No hay una pastilla para la dislexia. El tratamiento es con intervenciones psicopedagógicas. Por lo tanto, nuestro trabajo no es recetar, sino conectar al paciente y su familia con el equipo correcto. En la práctica, en Chile, el flujo es más o menos así. El primer y más importante paso es coordinarse con el colegio, específicamente con el Programa de Integración Escolar, el PIE. Ellos tienen los equipos para hacer la evaluación psicopedagógica. En paralelo, nosotros derivamos. ¿A quién? Al neurólogo infantil, para que nos ayude a confirmar el diagnóstico diferencial y a manejar las comorbilidades como el TDAH. Y también al psicólogo, para el manejo emocional, porque obviamente tener dificultades para aprender afecta la autoestima y genera ansiedad. Así que, para ir cerrando, volvemos a la idea central. Esta frase resume a la perfección nuestra misión. Ante un niño con dificultades de aprendizaje, nuestro rol como médicos generales es sospechar, hacer el diagnóstico diferencial y coordinar. Somos la puerta de entrada al sistema, y es nuestra responsabilidad que el proceso empiece con el pie derecho. Y para terminar, les dejo esta pregunta, que es casi un resumen de uno de los puntos clínicos más importantes. Recordarla nos puede cambiar por completo el enfoque de un paciente. La respuesta, por supuesto, es el TDAH. Su pesquisa y manejo siempre deben ser nuestra prioridad inicial.